Bien, estamos ya en Contexto Radio. Les decía que tenemos una invitada acá en el estudio especial, colega, también activista por los derechos del pueblo palestino, Hindú Anderia, que damos la bienvenida. Bueno, con motivo de que el día de ayer, 7 de octubre, se cumplieron 2 años de lo que se denomina el genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza. Pero resulta que esto no solo tiene 2 años, este es un proceso sostenido que tiene más de 7 décadas. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Un saludo y un abrazo a todo el equipo del programa, de este espacio tan importante. Y efectivamente, cuando tú dices que no tiene 2 años, es correcto. El pueblo de Palestina tiene 78 años de una batalla por su independencia, de una batalla por la liberación de su territorio, que fue ocupado justamente producto de una decisión de la Organización de Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947. Pero por supuesto, desde hace 2 años, desde el 7 de octubre del 2023, hemos visto una arremetida genocida sin precedentes en los últimos tiempos, ¿no? Por la barbarie, por el uso de incluso métodos, ¿no?, que son bastante divorciados de cualquier confrontación bélica en un espacio, ¿no?, para la guerra, como diríamos, porque se está utilizando incluso hasta el hambre, ¿no?, como un arma para asesinar a la población de Palestina. Desde hace 2 años hemos visto a través de las redes sociales el talante criminal del régimen terrorista de Israel, que no veíamos anteriormente de esa manera tan gráfica, ¿no? Porque no existían porque las redes sociales no, digamos, tienen como un boom desde hace poco tiempo, ¿no? Nosotros a través de los medios de información, noticieros internacionales, agencias de noticias, siempre veíamos como una situación de unos terroristas que atacaban a un gobierno demócrata en el Oriente Medio o en el Medio Oriente, cosa que luego de ver esta manifestación criminal tan aberrante, nos hemos dado cuenta, la mayoría de los ciudadanos, que no era así, que nos mantenían engañados, que el régimen de Israel no era necesariamente una democracia ejemplo, sino que es un ente colonial, una colonia instalada en Palestina, y que ha desarrollado desde 1978 a la fecha un genocidio sistemático, prolongado, a través de diversas masacres que se han cometido en contra del pueblo de Palestina, empezando por la ocupación del 48, cuando a la llegada de los colonos europeos, que nada tienen que ver con los palestinos originarios de la zona. No son semitas. No son ni semitas ni nada de eso. Son colonos europeos, vienen de diversos pueblos de Europa, como Ucrania, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, etcétera, ¿no? Ellos, a la llegada de ellos el primer año, y siempre lo recordamos, acabaron con 530 aldeas de Palestina, solo en el primer año, y así acabando, por supuesto, con las vidas de toda la población palestina. Y hoy en día nosotros nos quedamos cortos con las cifras oficiales que se difunden a través de los medios, porque entendemos, Carlos, para que tú intervengas, que ya sé que estás preparado para eso, que el 7 de octubre del año 2023 había 2.500.000 personas hacinadas en Palestina. Y a la fecha se han utilizado explosivos para por lo menos 3 bombas atómicas, y se ha destruido más del 98% de la infraestructura de Gaza. Eso nos indica que allí no hay ni 60.000, ni 100.000, ni 600.000 muertos, que allí hay casi 1 millón o más de 1 millón, nos quedamos nosotros cortos, de personas asesinadas por el régimen terrorista de Israel, quienes no solamente han sido registradas en los centros de salud, sino que además de ello se han quedado en los caminos, debajo de los escombros, y son incontables los apellidos que han desaparecido del registro civil. Se habla de por lo menos más de 1.000 apellidos que ya no existen. Se ha descrito parte del drama humanitario que describe o se vive en Gaza, y justamente sobre las cifras. Ya se ha mencionado por funcionarios de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, una de ellas, de que la cifra que conocemos y manejamos
como oficial, en este caso de los más de 67.000 asesinados, sería prácticamente un subregistro y que muy probablemente la magnitud se aproximaría al menos 10 veces más esa cantidad. Estamos hablando de casi 700.000 fallecidos, de acuerdo al cálculo y la proyección que estaría describiendo Francesca Albanese, relatora de las Naciones Unidas para Palestina, quien por denunciar el genocidio ha sido sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Son las 2:12 de la tarde. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión de En Contexto Radio. Estamos conversando con Hindú Anderi, periodista y también activista por la causa palestina. Estamos hablando sobre lo que han sido estos 2 años del genocidio, el holocausto en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza, un episodio intensivo en el marco de un proceso de 78 años de agresión continuada en contra del pueblo palestino. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. 2:16 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio, conversando con Hindú Anderi, periodista y también activista por la causa palestina en Venezuela. Si bien mucho de esta causa ha tomado un mayor relieve a partir del 2023, ya tiene muchos años trabajando, enarbolando la causa por la emancipación, la liberación y la autodeterminación del pueblo palestino y al mismo tiempo por la descolonización del territorio palestino. Muy pertinente en este debate sobre si los 2 estados, la partición del territorio palestino, una parte para Israel y otra para el pueblo palestino, pero muy importante ese tema que vamos a abordar, esperamos, durante esta hora. Pero quería preguntarte también sobre el trabajo que vienes haciendo con la Plataforma Internacional en Solidaridad con Palestina y a tenor de estos 2 años del genocidio, del holocausto, ¿qué actividades han desarrollado, qué logros en la materia política, simbólica y de concientización de la población han logrado a partir de ese trabajo en la plataforma? Mira, yo te diría que la plataforma tiene un precedente que fue el Foro Itinerante de Participación Popular, que es una organización que nació en el año 2004, aunque nosotros como activistas de Palestina y como, digamos, movimiento tenemos muchos años, desde muy pequeña, y luego en la Universidad Central organizamos un movimiento denominado Mosca, que era el movimiento de solidaridad con la causa árabe, que trabajó durante el ataque de la coalición esta gringa europea contra Irak. Y luego, a la llegada de Chávez se fundó el Foro Itinerante, que fue esta organización que enarboló la bandera de Palestina, que organizó las grandes marchas y concentraciones en favor de Palestina, que todavía sigue trabajando, pero en otro sentido, con el tema de la formación, foros, etcétera. Nosotros desde el Foro Itinerante en el año 2023, el 3 de abril, convocamos una asamblea de movimientos y organizaciones, alrededor de 80 fueron a esa actividad, y propusimos la creación de una plataforma donde confluyéramos, coordináramos, articuláramos la mayor cantidad de organizaciones, así no fuéramos solidarios con Palestina, nuestro objetivo, sino que trabajáramos de otra manera. Sí, meses antes del 7 de octubre. Meses antes del 7 de octubre. Esta iniciativa. Y ahí en esa plataforma se juntaron grandes organizaciones como el Frente Francisco de Miranda, la Unión Nacional de Mujeres, los pobladores, en fin, muchísimas otras organizaciones, y por supuesto el Foro Itinerante. Bueno, en esa asamblea se decidió la creación de la plataforma, y la asamblea decidió que yo siguiera coordinando ese espacio, ¿no? Entonces, me tocó, pero además de eso hemos trascendido a las fronteras venezolanas. Tenemos en 27 países voceros y voceras de la Plataforma Internacional de Solidaridad con Palestina. Estamos articulando con los mexicanos en la solicitud al gobierno mexicano de la ruptura de relaciones con Israel. Hemos también participado en la presencia en La Haya de unas figuras jurídicas como el Amicus Curiae para apoyar a Sudáfrica en esas demandas en contra del régimen terrorista de Israel. Y en Venezuela estamos ahora trabajando no solamente en que la plataforma esté en estado, sino en la parroquialización de la plataforma. Tenemos, por ejemplo, en Propatria ya nuestro primer núcleo, y estamos así organizando en muchos otros espacios con la finalidad de generar espacios, valga la redundancia, no solamente de solidaridad con Palestina, sino de formación de conciencia, porque la solidaridad con Palestina es transversal a la solidaridad con otros pueblos, y creemos que es muy importante que para demandar solidaridad con Venezuela, por ejemplo, que está siendo amenazada
por los Estados Unidos y por sus aliados, también tengamos información y sensibilidad frente a otras situaciones y otras causas, como el tema de la causa palestina, que es la causa de la humanidad, porque decimos nosotros que la humanidad es la causa de Palestina. En este trabajo por la concientización, ¿cómo has podido observar que ha evolucionado esa labor? ¿Las personas están cada vez más conscientes, informadas o desinformadas? Porque también hay un cruce, una batalla de narrativas en el contexto de este genocidio. Sí, mira, hay una lucha de ideas y una batalla de información, por supuesto, en este sentido, así como la hay, por ejemplo, como Venezuela es presentada a nivel internacional como una dictadura, un narcogobierno, no sé qué, que estamos incendiados, que tú no puedes caminar por las calles, porque, en fin, ¿no? Y cuando la gente viene a Venezuela y ve cómo estamos nosotros, dice, bueno, pero me estaban engañando. Bueno, de esa manera también ha sido con la causa palestina, acusándolos de terroristas, acusándolos de que ellos son prácticamente los invasores de ese territorio que es además de 11.000 años de historia, de casi 3 millones de años de presencia humana allí y que fue invadido por unos colonos europeos. Nosotros vemos, por ejemplo, que sí hay muchísima más conciencia, pero también hay mucha más manipulación, porque es una batalla justamente. Mientras más conciencia haya acerca del tema, pues los medios del sistema, del Estado profundo, como le denomina Jorge Rodríguez, ellos también tienen una batalla en contra de esa conciencia. Entonces se hace duro el trabajo y por eso creemos nosotros importantísimo no solamente estar en las comunidades, sino también entrar en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en todos los espacios posibles. Estamos así, hay compañeros de la plataforma que todos los días están en un foro, que todos los días están en una dinámica informativa, porque se trata de eso. Y sí, ha habido, digamos, mayor conciencia, pero también hay mayor manipulación con respecto, por ejemplo, al tema religioso. Te quería preguntar justamente sobre eso y para precisar algunos conceptos y definiciones, vamos a dar una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Conflicto religioso o conflicto de resistencia contra una ocupación colonial? ¿Es un conflicto milenario o es un conflicto contemporáneo? Pregunta al aire a Hindú Anderi, activista por la causa palestina y también colega, pero no se aparte minutos, estamos de vuelta, son las 2:22 de la tarde. 2:31 de la tarde, estamos de vuelta con más de En Contexto Radio. Estamos conversando con Hindú Anderi, activista por la causa palestina y también colega periodista. Le dejaba una pregunta al aire sobre estos términos, estos conceptos que a veces se utilizan desde lo mediático, desde lo narrativo, para tratar de encubrir la naturaleza del drama en contra de los palestinos. ¿Es una guerra o conflicto interreligioso o anticolonial? ¿Es un conflicto milenario o contemporáneo? Mira, fíjate, ni es una guerra, es un genocidio, es una ocupación que tiene 78 años. No es un conflicto religioso porque los palestinos son judíos. O sea, en el levante mediterráneo, entre Palestina, estamos hablando de Siria también, ¿verdad? Nacieron las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esas tres religiones nacieron allí y, por supuesto, como es natural, la población originaria de esa zona asumen las religiones que son de allí. Entonces había judíos, musulmanes, y cristianos y musulmanes. Jesús, que es palestino, Jesús, nacido en Belén, era judío, palestino, judío. Bueno, allí toda la vida convivieron en sana paz las diferentes religiones. Es absurdo decir que es un conflicto religioso, porque ahí en Irak, por ejemplo, me decía Masar al-Shereida, un experto petrolero que en paz descanse, padre de una gran amiga, decía: yo recuerdo cuando niño en Irak, que en Navidad tú caminabas las calles y veías una casa alumbrada y otra casa apagada, una casa alumbrada y otra casa apagada, porque había gente que celebraba la Navidad y otros que no.
pero era la diversidad y el respeto. Así mismo era en Palestina, hasta la llegada de los colonos europeos en el 48. Un poquito antes, ¿no? Un poquito antes, porque ya desde 1817 y comenzó, digamos, como unos planes, porque todo eso tiene que ver con el sionismo, con la creación de esa corriente político de ocupación genocida, fascista, que además es previa al fascismo, que financió el fascismo y a Hitler, que pretendían pues un espacio para la creación de, además, una manipulación, el Estado judío. Cuando los judíos... La politización del judaísmo, claro, sería eso. No, sí, la perversión, porque incluso los judíos, tú escuchas a judíos en Europa, a judíos en Estados Unidos, hablando en contra del régimen terrorista de Israel y hablando en contra del Estado de Israel, y te dicen, eso no tiene justificación, y ellos son, digamos, partidarios de un Estado palestino donde convivan en sana paz, como lo hacían antes, las diversas religiones, las diversas culturas, porque es que Palestina es una de las madres de la diversidad en el sur de Oriente, en el sur de Oriente. Y entonces, esa conseja es justamente para inmovilizar, porque ¿qué decimos nosotros? Ni en problemas de pareja, ni en problemas de religión, ni en béisbol nos metemos. Cada quien es fanático de su... Más o menos eso es, para inmovilizar a la gente, para que la gente diga, yo en cosas religiosas no me meto. No, eso no tiene nada que ver. Un diseño deliberado para inhibir el pronunciamiento y la acción. Claro, porque es que los creadores del sionismo eran ateos. No tenían ninguna religión. Y cuando esa gran cantidad de personas viajan a Palestina, huyendo de las matanzas de los nazis, ahí había de todo. Ahí había judíos, cristianos, musulmanes, ateos, homosexuales, había de todo tipo de población que huía, ¿no? Y el plan era justamente ocupar el territorio de Palestina. Debieron aprender un idioma que los unificara, el hebreo. Asumieron supuestamente una sola religión, que es la judía, pero nosotros sabemos que en Israel, mal llamado Israel, que es Palestina ocupada, hay cristianos, hay musulmanes, hay ateos, hay gente que dice, yo no soy judío, yo soy israelí, porque nací aquí en esta tierra, pero no soy judío, ¿no? Entonces hay toda una manipulación justamente para incluso tener influencia en sectores evangélicos cristianos que creen en su buena fe que el Israel que se asentó en el 48 en Palestina es el Israel de la Biblia, cosa que no tiene nada que ver con ese nombre santo bíblico. Eso es una manipulación. Ellos han, además de manipular todo esto, han robado la historia de Palestina, porque esa historia no le pertenece a los colonos europeos. Esa historia le pertenece a los árabes palestinos. O sea, el pan árabe, que no es el pan de pita, el pan árabe es el pan de los árabes de la zona, el tabul, el kibbi, el falafel, el hummus. Eso no tiene nada que ver con los europeos que comían ¿cómo se llama eso? Pimentón agrio con salmón. No sé, pizza, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Sí, es importante la precisión que hace, porque lo bueno de lo malo, no sé si es la expresión del caso del genocidio del Holocausto, es que nos permitió aproximarnos a la historia y a lo que está detrás de toda esta narrativa. En el Holocausto no murieron 6 millones de judíos, murieron 100 millones de personas, ¿entiendes? Y yo siempre digo a la gente, yo no niego la muerte de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, porque incluso yo puedo decir que a lo mejor no murieron 6, sino 20 millones. El problema no es ese. El problema es qué pasa, por ejemplo, con los 94 millones más que murieron en esa conflagración. Más de 20 millones de soviéticos, más de 30 millones de chinos, porque la Segunda Guerra Mundial... Se extendió hasta Japón, China y India también. Los alemanes que estuvieron en el frente de batalla también, los nazis, efectivamente, como lo mencionas. Otro tema que quería abordar contigo, ya más contemporáneo, el tema de la flotilla, una de estas iniciativas de solidaridad y también para llevar el mensaje de conciencia sobre lo que está haciendo el Estado sionista de Israel, diría el profesor Nicolás Jado de Chile, infanticida de Israel, está llevando en esta zona. Nos indican por aquí que hay que hacer una pausa, Dani, es implacable. Pero bueno, dejo la pregunta a Hindú.
para hablar al regreso sobre la iniciativa de la flotilla, el impacto, su objetivo, logró el objetivo, quiénes participaron en esta, será la última flotilla, vendrán otras. Dejamos la pregunta al aire, en minutos estamos de vuelta. 2 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellano Solorza. En nuestro tramo final estamos con Hindú Anderi, periodista y activista por la causa palestina. Dejábamos la pregunta al aire sobre la flotilla, sobre si esta iniciativa de solidaridad con Gaza consiguió los objetivos, aun cuando no la dejaron llegar. Pero, ¿cuál es el balance que harías al respecto y la valoración? Sí, mira, yo te quería contar, porque a lo mejor mucha gente no se acuerda, no es que no sepa, sino que no recuerda. Pero después justamente del ataque al Líbano, hubo un grupo de compañeros europeos y árabes que se juntaron para irse en una flotilla, en un barco. Creo que en ese momento no recuerdo si eran 2 o 3 barcos que iban hacia Gaza para romper el bloqueo, ¿no?, que ya había en Gaza, porque aunque dicen que tiene 17 años, tiene más bloqueada, ¿no? Yo recuerdo porque yo viajé invitada por la comunidad palestina para Suecia, y allá pude reunirme con estos compañeros que incluso me pidieron que viajara en la flotilla de ese año, que fue en el 2010, la flotilla salía en el 2010. Y bueno, mi función para yo viajar allí, o mejor dicho, ellos me dieron una misión que era conseguir combustible por parte del gobierno venezolano para uno de los barcos. Yo no pude lograr eso en ese momento. El ministro era Rafael Ramírez, no sé qué fue lo que pasó allí, no quiero entrar en detalles, pero el tema es que no pude conseguir eso y me dio como pena, ¿no? Yo no, si me ordenaron eso y no lo pude hacer. Yo no viajé en esa flotilla. Esa fue la flotilla donde atacaron al Mar y Mármara y asesinaron a 10 ciudadanos turcos. Eso fue en el 2010. De allí se han venido organizando otras flotillas. De hecho, después del Mar y Mármara, uno de los barcos que viajaba rompió el bloqueo y entró a Gaza. Pudo entrar con algo de ayuda para Gaza en ese momento. Después se han venido tratando de organizar otras flotillas. Recientemente hubo una que fue atacada y luego esta última, ¿no?, que logró... Ante la flotilla de la Libertad y este es Global Sumut. Exacto, esto porque aquí el gobierno como el de Malasia y otros pues también incorporaron barcos y bueno, se logró que fuesen tantos barcos. Yo recuerdo que para esta última flotilla, que también a nosotros nos contactaron para ir, pero por razones económicas no podíamos pagar los gastos de viaje de Venezuela hasta donde íbamos a ir, bien sea Barcelona, Italia o Grecia, que era de donde salían los barcos. Para esta flotilla, como te decía, pues se contactó a mucha gente, porque la idea era que fuera una flotilla con muchos activistas. No importa la tendencia de los activistas, la idea era que fueran activistas que pudieran de alguna manera ser escudo para que los barcos entraran, y efectivamente era para visibilizar mucho más una composición universal, sí, por decirlo así, sí, tenía esta flotilla. Sí, tenía una composición universal, era sobre todo una misión humanitaria. Allí no había, aunque todo acto que hagamos es político, todo acto que se hace es político, esta flotilla tenía como fin y misión que se visibilizara el genocidio que se cometía en Palestina. Y bueno, allí estuvieron compañeros organizando como Tiago Ávila de Brasil, con quien yo tuve la oportunidad de hablar en Cuba, encontrarme con él, y nos decía la importancia de que también hubiese activistas de Venezuela. En México sabemos que los compañeros que viajaron de México se pagaron sus pasajes hasta ahí. La plataforma, además de Tiago, que también forma parte de la plataforma internacional, está un compañero profesor de la UBB, Takis Politis, que es de la plataforma. Él lamentablemente se fue de Venezuela en esos días, ya no va a vivir aquí en Venezuela.
Y él también formó parte de la flotilla, que por cierto regresó hace poquito para Grecia, después de haberse sometido a una huelga de hambre muy breve cuando fueron secuestrados por Israel. Tú me estabas contando un detalle antes ya de concluir, bastante llamativo, sobre las intenciones de algunos de los integrantes de esta flotilla, especialmente de Europa, que prácticamente iban a ofrendar muy probablemente su vida para conseguir un objetivo, para impulsar que sus estados tuviesen una acción más decisiva con respecto al genocidio. Sí, claro. Cuando nosotros nos plantearon el ir a la flotilla, nos decían el riesgo humano que allí se corría. Porque por supuesto que el régimen terrorista de Israel ya ha demostrado que no respeta aguas internacionales, que no respeta a la población palestina, por supuesto niños, niñas, desmembrados, no va a respetar a nadie. Entonces, pero había activistas europeos que decían, me voy a reservar los nombres, ¿verdad? Seguro. Porque eso es una infidencia, pero que nos decían que estaban dispuestos a que los mataran, a morir en el mar, en esos barcos, con la finalidad de que sus gobiernos se sensibilizaran frente al genocidio, porque decían, matan a los árabes y no pasa nada, matarán a los latinos y no pasa nada, pero que nos maten a nosotros, que somos Europa, muy probablemente se movilicen por nosotros. Además de que ellos sienten en el fondo de su subconsciente que están de alguna manera pagando toda la culpa que tiene Europa en esta situación, porque fue Europa justamente la que provocó la tragedia del pueblo palestino. Fueron los europeos los que emigraron a Palestina, y estos europeos sionistas que forman parte pues de ese conglomerado sionista mundial, quienes se apropiaron y robaron el territorio palestino y han asesinado y han provocado toda esta tragedia. Entonces ellos con eso sentían que de alguna manera purgaban las culpas de su gente, pues de Europa. Expiaban una culpa histórica por parte de Europa. Bueno, ya son las 2:49, ya acercándonos a las 2:50 para poner punto final a este espacio. De verdad que una conversación interesante, nutritiva y pertinente a propósito de los 2 años del genocidio, que es un capítulo con mayor énfasis en el contexto de más de 70 años de agresión continuada de la entidad sionista de Israel en contra del pueblo palestino. Sí, nada más para decir, mira, acciones voluntaristas en este caso no hay, en el caso de Palestina. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hagamos por Palestina es importante, y todo lo que dejemos de hacer por Palestina, si sea pequeñito, también va a ser importante. Mientras nosotros hacemos la revolución mundial, los palestinos están muriendo de hambre y están siendo asesinados. Por eso es que es importante iniciativas como la flotilla, como la Marcha Mundial hacia Gaza y como cualquier otra iniciativa. No importa que no sean marxistas los que viajen en el barco y sean de otra tendencia, pero que hagan algo por Palestina. Hay que ser humanos, hay que estar del lado de la humanidad. Hindú Andere, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano por el circuito BN Radio 104.9 FM. Llegamos a ustedes gracias a la dirección general de Lenín Dávila, dirección de programación Carlos Chávez, producción del espacio Daniela Ochoa está por allá, el compañero Jonathan en los controles, David Navas también en la transmisión del streaming. Llegamos a ustedes gracias a El Páramo, frescura que nace en las alturas. Una pausa, un sorbo de bienestar. Con agua El Páramo sientes la pureza que viene directo de la naturaleza. Es la hidratación perfecta para reconectar contigo. El Páramo, frescura que nace en las alturas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos. No solo estamos en la radio, también por las plataformas en streaming. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.